Buenos días, hermanos. Hoy, 15 de febrero, el Hacedor de Milagros nos regala este devocional que se titula Paz en medio del alboroto. Ayer vimos que Cristo quiere una iglesia unida y madura, y que el Espíritu Santo nos da sabiduría para apagar incendios antes de que crezcan. Hechos 21, del 20 al 26. Hoy, seguimos con Hechos 21, del 27 al 36. Y el Señor nos muestra algo que necesitamos entender. Aun cuando caminamos con buena conciencia, pueden levantarse acusaciones injustas. Pero en medio del caos, Cristo sigue siendo nuestra paz y el Espíritu Santo sigue gobernando, aunque no siempre de forma espectacular. La palabra dice que, cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud, echándole mano. Hechos 21-27. Y aquí hay una ironía que nos enseña mucho. Pablo venía de hacer todo lo posible para no ser tropiezo y cuidar la unidad. Hechos 21-26. Y aún así lo atacan. Esto nos ubica. Obedecer y actuar con sabiduría no garantiza que otros lo interpreten bien. Dios quiere una iglesia fiel que no dependa de la aprobación de la gente. Empiezan a gritar acusaciones fuertes, que enseñaba contra el pueblo, contra la ley y contra el templo, y además lo acusan de haber metido a un gentil al templo. Hechos 21-28. Pero el texto aclara algo clave. Eso era su posición. Antes habían visto a Trófimo con Pablo en la ciudad, y pensaban que Pablo lo había metido al templo. Hechos 21-29. Hermanos, esto es bien revelador. El incendio empezó con una suposición. Así nacen muchas divisiones y muchos daños, no con pruebas, sino con yo pensé, me parece, escuché por ahí. Y cuando la multitud se enciende, ya nadie pregunta, solo arrastran. Dice la palabra que toda la ciudad se conmovió. El pueblo corrió, tomaron a Pablo y lo sacaron del templo y cerraron las puertas. Hechos 21:30. Ese detalle pesa. Cerraron las puertas. La religiosidad sin Cristo tiende a expulsar y cerrar, a proteger su imagen y su control. Pero Jesús abre camino para salvar. Cristo no vino a cerrar puertas al que busca, vino a abrir una puerta de gracia. Y mientras procuraban matarlo, llegó noticia al tribuno de la compañía de que toda Jerusalén estaba alborotada. Hechos 21:31. Él toma soldados y centuriones, corre, y cuando la gente lo ve, dejan de golpear a Pablo. Hechos 21:32. Aquí se revela el gobierno silencioso de Dios. No hay un milagro visible, pero sí hay providencia. Noticias que llegan a tiempo, pasos que se aceleran, una intervención que frena la muerte. Luego el tribuno lo prende y ordena que lo aten con 2 cadenas. Hechos 21:33. Y este detalle conecta con lo que Dios ya había dicho. Agabo había anunciado ataduras. Hechos 21:11. Y Pablo sabía que venían prisiones y tribulaciones. Hechos 20:23. Las 2 cadenas no fueron sorpresa para Dios. El Señor había advertido, no para asustar, sino para preparar. Esto nos enseña que la prueba no significa abandono, muchas veces significa propósito. El tribuno pregunta quién era Pablo y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y no podía entender nada por el alboroto. Hechos 21:34. Eso muestra otra vez el patrón del caos. Mucho volumen, poca verdad. Mucha emoción, pero cero claridad. Entonces manda llevarlo a la fortaleza. Y cuando llegan a las gradas, los soldados tienen que cargar a Pablo por la violencia de la multitud, porque venía el pueblo gritando, ¡muera! Hechos 21:35 al 36. Hermanos, esa escena nos duele,
pero también nos revela a Cristo. Cuando la multitud grita, muera, se repite un patrón que Jesús mismo vivió. Acusaciones, confusión, condena sin juicio, gente gritando sin buscar verdad. Cristo entiende perfectamente lo que es ser acusado injustamente. Y por eso, cuando nosotros somos malentendidos por causa de la verdad, no estamos solos. Caminamos con un Señor que ya pasó por ahí y que sostiene a los suyos. ¿Y dónde está el Espíritu Santo aquí? En lo que no se ve, en el freno a tiempo, en la salida abierta en medio del caos, en la preservación del propósito. El Espíritu no solo obra con señales visibles, también obra sosteniendo, guiando y protegiendo para que lo que Dios prometió se cumpla. Y hoy esto nos aterriza a nosotros con una pregunta sencilla. Cuando escucho una acusación, ¿yo verifico y oro o me sumo al ruido? ¿Soy parte de la multitud que grita o soy parte de los discípulos que buscan verdad y guardan el corazón? Me quedo con esto hoy. Aunque el ruido sea grande, Dios sigue gobernando. Y cuando el pueblo grita sin verdad, Cristo sigue siendo nuestra paz. Y el Espíritu Santo sigue cuidando el propósito, aún en medio de cadenas. Luego termino con esta oración. Señor Jesús, cuando se levantan acusaciones o malentendidos, guarda nuestro corazón en paz. Líbranos de responder con rabia o de sumarnos al ruido. Espíritu Santo, sosténnos y guárdanos, y pon freno al mal cuando quiere levantarse contra nosotros. Danos mansedumbre para caminar con buena conciencia y discernimiento para buscar la verdad. Que Cristo sea visto en nuestra respuesta, aún en medio del caos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.